Dicen que fue un gesto de unidad, pero en Zarzuela lo vivieron como una provocación. Las infantas Elena y Cristina volvieron a aparecer juntas en público después de más de 10 años, y el país entero lo interpretó como un intento de reconciliación. Pero lo que parecía un regreso, terminó siendo un recordatorio. Ellas siguen fuera. Las cámaras captaron sonrisas, miradas cómplices, banderas ondeando, y un mensaje que parecía claro: las hermanas del rey volvían a escena. Sin embargo, mientras España hablaba de acercamiento, en los despachos de Palacio se movían los teléfonos. Y muy rápido. Zarzuela filtró su versión antes de que el eco mediático se hiciera demasiado grande. Asistieron a título privado. Una frase corta, fría, pero suficiente para desmontar toda ilusión de regreso. Lo que debía sonar a unión familiar, terminó sabiendo a distanciamiento. Porque esta aparición no fue un gesto de reconciliación, sino una muestra de que la fractura sigue ahí. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después del homenaje revela quién dio realmente la orden y por qué este acto podría haber molestado al mismísimo Felipe VI. Suscríbete si crees que la Casa Real ya no puede esconder sus divisiones por más tiempo. Todo empezó como un acto sencillo, el homenaje a la bandera en Torrejón de Ardoz. Una celebración local, patriótica, con presencia militar, y sin previsión de sobresaltos. Pero cuando las infantas Elena y Cristina confirmaron su asistencia, el tono cambió por completo. Durante días, el rumor corrió por los pasillos del poder. ¿Había decidido el rey permitir su regreso simbólico? ¿O simplemente nadie en Zarzuela se atrevió a impedirlo? Porque cuando las hermanas llegaron, sonrientes y perfectamente coordinadas, muchos vieron algo más que un gesto casual. En el ayuntamiento de Torrejón, el alcalde las recibió como si fueran parte de la familia real activa. Fotos, aplausos, respeto institucional. Y los medios no tardaron en titular: las infantas regresan a la vida pública. Pero esa misma tarde, desde Palacio, llegó la corrección: la casa del rey estaba informada, pero es ajena al acto. La palabra ajena cayó como una piedra. Porque con ella, Zarzuela dejaba claro que las infantas no representaban a nadie más que a sí mismas. Que su tiempo, al menos de forma oficial, había terminado. Y sin embargo, la escena ya estaba grabada. 2 Borbón juntas, aplaudidas, y con la bandera de fondo. El símbolo estaba hecho, aunque el mensaje fuera otro. Dentro de Zarzuela, la foto cayó como una bomba. Nadie lo reconoció públicamente, pero la aparición conjunta de Elena y Cristina generó un malestar evidente. No por el acto en sí, sino por lo que representaba: el regreso visual de 2 figuras que el rey Felipe había intentado apartar del foco desde su llegada al trono. En los pasillos de Palacio, algunos lo interpretaron como una torpeza, otros como un desafío. Sabían perfectamente lo que hacían, comentaban fuentes próximas a Casa Real, insinuando que las hermanas no dieron un solo paso sin medirlo. A fin de cuentas, sabían que cualquier imagen pública junta sería interpretada como un gesto político, y lo fue. La Casa Real intentó restarle importancia con una frase cuidadosamente redactada: la Casa de Su Majestad estaba informada, pero es ajena al acto. Esa distancia, sin embargo, fue lo que más llamó la atención. Porque si el gesto hubiera sido inocente, ¿por qué insistir tanto en negarlo? Los asesores más veteranos del monarca saben que en comunicación institucional, negar algo es casi siempre admitir que preocupa. Y en este caso, preocupaba. Las redes sociales se llenaron de comentarios que pedían el regreso de las infantas, los medios empezaron a hablar de una nueva etapa de reconciliación y el relato de estabilidad cuidadosamente construido desde 2014 se tambaleó. En apenas 24 horas, un acto local se había convertido en un problema nacional. El mensaje de unidad que buscaban proyectar se había transformado en un recordatorio incómodo. La división dentro de la familia sigue ahí, latente, esperando cualquier oportunidad para reaparecer. Y mientras en Zarzuela intentaban apagar el fuego, en Torrejón las infantas disfrutaban de su éxito mediático. Ni una palabra, ni un gesto fuera de lugar. Solo sonrisas medidas, y la certeza de que habían vuelto a estar en el centro del escenario, aunque fuera por un día. La imagen de las infantas Elena y Cristina no tardó en salir de España. En menos de un día, diarios europeos como Le Figaro, Corriere della Sera o incluso The Times publicaban la fotografía bajo un mismo titular: las hermanas del rey vuelven a escena. Para la prensa internacional, el detalle no era menor. Lo leyeron como un síntoma de que la monarquía española sigue buscando su equilibrio tras años de crisis de reputación. Y es que desde fuera, el mensaje fue muy distinto al que Zarzuela quiso transmitir. La ausencia de Felipe VI en un acto tan simbólico, combinado con la presencia de sus hermanas, se interpretó como un contraste demasiado visible. Mientras el rey mantiene un perfil institucional y prudente, las infantas aparecen espontáneamente, cercanas, conectando con la gente. En términos de imagen, esa naturalidad pesa y preocupa. Los analistas británicos, expertos en monarquías, fueron los primeros en señalarlo. Si la Casa Real española no define bien sus roles, volverán los viejos fantasmas del pasado. En referencia, claro, al desgaste que sufrieron los Windsor cuando los escándalos personales eclipsaron su función pública. Felipe VI ha trabajado durante más de una década en limpiar la institución. Separó su destino del de su padre,
tomó distancia de su cuñado y marcó límites con sus hermanas. Pero una simple foto, en un evento militar, fue suficiente para reabrir el debate. ¿Hasta qué punto puede controlar su propia familia? En los círculos más cercanos al monarca, se habla de incomodidad, pero también de prudencia. Saben que cualquier respuesta directa podría interpretarse como un gesto de censura, y eso sería aún peor. Por eso, Zarzuela eligió el silencio, confiando en que la noticia se diluyera sola. Sin embargo, los movimientos en torno a las infantas no se detuvieron. En los días siguientes, fuentes cercanas a Elena y Cristina aseguraron que planean asistir juntas a más actos de carácter privado, pero con la misma exposición mediática. Una estrategia que podría poner a prueba la autoridad de su hermano, y el relato de unidad que tanto ha intentado proteger. Felipe VI no dijo una sola palabra. Ni comunicado, ni gesto público, ni comentario fuera de micrófono. Pero quienes le conocen aseguran que el silencio del rey fue más elocuente que cualquier declaración. Detrás de las puertas de Zarzuela, el malestar era evidente. No porque el acto de Torrejón fuese un desafío frontal, sino porque simbolizaba algo que Felipe lleva años intentando evitar: la confusión entre la familia real y la institución. Desde que accedió al trono, el monarca se impuso una tarea ingrata pero necesaria: reducir el perímetro de la corona para blindarla de los errores del pasado. Por eso, cuando en 2014 sus hermanas quedaron fuera del núcleo oficial, la decisión no fue personal, sino política. Quería proteger la monarquía, incluso a costa de distanciarse de su propia sangre. El problema es que, con el paso del tiempo, el relato se ha desgastado. Las nuevas generaciones, Leonor y Sofía, aún no proyectan la solidez que el rey necesita, y las ausencias de Leticia en ciertos actos han alimentado la sensación de aislamiento. En ese contexto, la reaparición de Elena y Cristina fue interpretada por algunos como un contrapeso involuntario, una cara más amable, más próxima, más tradicional. Felipe, según fuentes cercanas, fue informado del acto con antelación, pero no intervino. Prefirió dejarlo pasar para no darle más relevancia. Sin embargo, cuando vio el eco mediático, entendió que había subestimado el impacto. En privado, comentó que cada gesto cuenta, una frase breve que en palacio muchos interpretaron como una advertencia. No es la primera vez que las hermanas del rey actúan por libre. Lo hicieron durante los años más difíciles de Juan Carlos I, cuando Elena se convirtió en su principal apoyo, y Cristina evitó desaparecer pese a la presión mediática. Pero ahora el contexto es otro. Cualquier paso, por pequeño que parezca, afecta directamente al trono y a su legitimidad. El rey sabe que no puede volver a mostrar fisuras, no después de todo lo que ha costado estabilizar la imagen de la monarquía. Y aunque públicamente se mantenga sereno, en su entorno más próximo se habla de una orden clara: no habrá reincorporaciones, no habrá gestos ambiguos, y menos aún, improvisaciones familiares. Pero la realidad es tozuda. Las infantas han vuelto a escena, y lo han hecho con una sonrisa. Una sonrisa que, en Zarzuela, se ha interpretado como una advertencia silenciosa: los Borbón no olvidan, y menos, cuando sienten que los han dejado atrás. En los días posteriores al acto, Zarzuela respiró en silencio. No hubo crisis oficial, pero sí largas reuniones en los despachos de comunicación. Se evaluó el impacto, el tono de las crónicas, y sobre todo, la percepción pública. La gente había aplaudido a las infantas. Ese detalle, tan simple, fue el que más inquietó. Porque cuando el pueblo empieza a simpatizar con quienes están fuera, el relato del orden institucional empieza a tambalearse. El análisis interno fue claro: la Casa Real había perdido el control del relato. Las infantas no necesitaban títulos, ni cargos, ni presupuesto. Solo una foto. Un gesto perfectamente medido que, sin decir nada, decía demasiado. Mientras Felipe VI insiste en una monarquía sobria, moderna y sin ruido, sus hermanas evocan la nostalgia de los viejos tiempos, donde la cercanía y el apellido bastaban para inspirar respeto. En los medios más afines al rey, se repitió la versión oficial: no hay vuelta, no hay rehabilitación, solo una coincidencia. Pero fuera del círculo institucional, la historia se contó de otra forma. La de dos mujeres que, tras ser apartadas, reaparecen con dignidad, levantando aplausos y recordando que siguen siendo Borbón. Y que, les guste o no, ese apellido aún pesa. Los analistas más veteranos coincidieron: no se trató de una simple aparición. Fue un movimiento calculado. Las infantas sabían que el 12 de octubre estaba cerca, que la atención mediática sobre la familia real crecería, y que cualquier gesto previo sería amplificado. Y acertaron. Porque mientras Leticia prepara su imagen para los actos institucionales, Elena y Cristina se colaron en la conversación pública sin necesidad de protocolo ni permiso. Dentro de Zarzuela, algunos asesores temen que sea solo el comienzo. Si la Casa Real no redefine su narrativa, el regreso de las hermanas podría obligar a Felipe a abrir una puerta que juró mantener cerrada. Una puerta que separa la institución de la familia. Por ahora, el rey guarda silencio. Las infantas sonríen. Y la prensa observa, sabiendo que, tras una década de distancia, las viejas sombras del pasado vuelven a moverse, entre banderas, homenajes y cámaras. Y quizás, solo quizás, la historia de los Borbón esté a punto de reescribirse una vez más.